Sean bienvenidos a Historia TV. Antes de pasar a otra historia, suscríbete. Eso me motiva a traer más historias para ustedes. Mi compañera de cuarto se enamoró de mi novio. El final fue bizarro. Nunca imaginé que compartir departamento con alguien pudiera convertirse en una pesadilla tan grande. Parecía solo otra etapa de la vida adulta comenzando. Yo necesitaba ahorrar dinero, y ella parecía perfecta, educada, organizada y hasta un poco tímida. Al principio nos llevábamos muy bien, hablábamos de todo, dividíamos las tareas e incluso veíamos series juntas al final del día. Realmente pensé que había tenido suerte. Pero ahora, viendo todo en retrospectiva, me doy cuenta de que algunas señales ya estaban ahí desde el inicio. Pequeños detalles que en ese momento parecían irrelevantes, pero que después tendrían todo el sentido del mundo. Cosas como la forma en que me observaba en silencio o cómo hacía demasiadas preguntas sobre mi vida personal, especialmente sobre mi relación. En ese entonces yo solo pensaba que era demasiado curiosa, nada más. No tenía idea de lo que venía, y si lo hubiera sabido, me habría ido el primer día sin mirar atrás. Mi novio empezó a ir al departamento algunas semanas después de que me mudé. Él era amable, divertido, y siempre intentaba ser educado con ella. Al principio ella parecía incluso incómoda con su presencia. Evitaba estar en 1900 así, la misma habitación y casi no hablaba, lo cual me pareció normal, ya que no a todo el mundo le gustan las visitas frecuentes. Pero con el tiempo eso empezó a cambiar de una forma extraña. Comenzó a aparecer más cuando él estaba cerca, siempre con alguna excusa, pidiendo ayuda con algo tonto o iniciando conversaciones al azar. Y empecé a notar que se reía demasiado de lo que él decía. Incluso cuando no era tan gracioso, eso me incomodaba un poco, pero trataba de ignorarlo, diciéndome a mí misma que era cosa mía, que estaba exagerando. Las cosas se volvieron aún más raras cuando empezó a cambiar la forma en que se vestía dentro de la casa. Antes usaba ropa cómoda y holgada, pero de repente comenzó a usar ropa más ajustada y llamativa, especialmente cuando sabía que mi novio iba a ir. No era algo sutil, era casi como si fuera planeado, y eso empezó a incomodarme. Intenté comentarlo de forma ligera con ella, pero simplemente se rió y dijo que estaba imaginando cosas. En ese momento, incluso me sentí culpable por pensar eso. Así que lo dejé pasar, pero en el fondo algo no se sentía bien. Era como una sensación constante de alerta que no podía explicar. Con el paso de los días empezó a mostrar un interés cada vez mayor por mi relación. Hacía preguntas muy específicas. Quería saber detalles de discusiones, de momentos íntimos y hasta de planes futuros. Eso ya no parecía curiosidad normal. Era invasivo. Y aún así yo seguía intentando ignorarlo. Tal vez porque no quería creer que algo estaba mal, o porque no quería generar un ambiente incómodo en la casa. Así que fui guardando todo, fingiendo que todo estaba bien. Una noche, mientras veíamos televisión, empezó a hablar de relaciones de una forma extraña, diciendo que algunas personas no valoran lo que tienen, que muchas veces otra persona podría cuidar mejor de alguien. Me pareció un comentario raro, pero algo en su tono me incomodó. Intenté cambiar el tema, pero ella insistió, mirándome directamente mientras hablaba, como si quisiera decir algo sin decirlo claramente, y en ese momento sentí un escalofrío, como si algo estuviera a punto de salir muy mal. Después de eso empecé a notar que siempre estaba cerca cuando hablaba con mi novio, incluso por teléfono. Aparecía de la nada, se sentaba cerca y fingía estar ocupada, pero claramente estaba escuchando todo. Eso empezó a molestarme, pero aún no tenía el valor de confrontarla directamente. Así que solo intentaba evitar hablar de cosas importantes cerca de ella, pero no era suficiente. Su presencia se volvía cada vez más constante, casi sofocante, como si estuviera intentando meterse en nuestra relación de cualquier forma posible. Un día llegué más temprano del trabajo y la encontré en el sofá con su celular, sonriendo de una forma extraña. Cuando me vio bloqueó la pantalla rápidamente. Eso ya era sospechoso, pero lo que más me llamó la atención fue lo nerviosa que se puso, como si la hubiera atrapado haciendo algo indebido. Intenté actuar con normalidad, pero algo definitivamente no estaba bien. Esa misma noche mi novio me comentó que ella le había mandado un mensaje, algo completamente innecesario. En ese momento mi corazón se aceleró. Traté de mantener la calma, y le pedí que me mostrara. Y mientras leía, me di cuenta de que había algo raro en el tono. No era solo educación o amistad. Era sutil, pero claramente fuera de lugar. Y eso encendió una gran alarma dentro de mí. A partir de ese momento empecé a prestar aún más atención a todo. Cada mirada, cada comentario, cada actitud parecía tener una intención oculta, y cuanto más observaba más evidente se volvía que aquello no era imaginación mía. Había algo pasando, algo que aún no podía probar del todo, pero que estaba creciendo poco a poco, como una sombra dentro de la casa, y empecé a sentir miedo, miedo de estar siendo engañada, miedo de perder el control de la situación, miedo de descubrir algo que no quería ver. Esa noche no pude dormir, mi mente estaba llena de pensamientos, recordando cada detalle, cada momento extraño, cada señal que ignoré, y todo empezaba a encajar de una forma aterradora. Empecé a aceptar que tal vez era algo mucho más grande de lo que imaginaba, que no era solo celos o imaginación, y que si no hacía algo pronto todo podía salirse de control. Al día siguiente desperté con una sensación pesada, como si algo estuviera mal incluso antes de abrir los ojos, y empeoró cuando vi que ella ya estaba despierta, moviéndose por la casa de forma extraña, demasiado silenciosa, como si no quisiera ser notada. Intenté actuar con normalidad, pero por dentro no podía dejar de pensar en todo. Sabía que ya no podía ignorarlo. Decidí no decir nada todavía. Quería observar más antes de confrontarla. Así que seguí mi rutina, pero con una mirada completamente diferente. Noté que usaba mucho el celular y sonreía sola. Y cada vez que me acercaba cambiaba la pantalla rápidamente.
Eso ya era demasiado evidente y al mismo tiempo angustiante, porque empezaba a imaginar cosas que no quería imaginar, pero necesitaba pruebas. Más tarde, cuando hablé con mi novio, le pregunté directamente si ella le había enviado más mensajes. Él dudó unos segundos antes de responder, y eso fue suficiente para ponerme en alerta. Insistí y finalmente admitió que sí, que ella intentaba hablar con él con frecuencia, siempre con temas sin importancia, pero a veces demasiado personales. En ese momento sentí una mezcla de rabia y decepción, no con él, sino con toda la situación. Él intentó minimizarlo, diciendo que tal vez ella era rara o solitaria, pero yo sabía que no era solo eso, había intención, algo calculado, así que le pedí ver todos los mensajes, y mientras leía sentía el estómago revuelto. No había nada explícito, pero el patrón era claro, ya no podía ignorarlo. En ese momento tomé una decisión, tenía que confrontarla, pero no quería hacerlo sin pensar, así que decidí esperar el momento adecuado, observar más, reunir todo lo posible, porque sabía que ella intentaría negarlo o darle la vuelta, y no quería quedar como la loca de la historia, así que guardé mi enojo y seguí fingiendo. Los días siguientes solo empeoraron. Ella empezó a actuar con más confianza, haciendo comentarios sutiles frente a mi novio, roces accidentales, risas exageradas y miradas que ya no dejaban duda. No eran normales, no eran inocentes. Estaban llenas de intención, y cada vez que veía eso sentía que algo dentro de mí se rompía poco a poco. Una noche, mientras los tres estábamos en la sala, fui a la cocina por algo y regresé antes de lo esperado, y los encontré en silencio, sentados más cerca de lo normal. No había nada evidente, pero el ambiente era extraño, pesado, y cuando me vieron se separaron rápidamente. Eso fue suficiente para confirmar que algo estaba muy mal. Desde ese momento me sentí incómoda, incluso en mi propia casa, el lugar que debía ser seguro. Ahora se sentía tenso, cargado, como si siempre estuviera en alerta, y eso empezó a afectarme más de lo que esperaba. Me sentía ansiosa, irritada, desconfiada, pero al mismo tiempo atrapada porque no era tan fácil irme de inmediato. Hasta que un día pasó algo peor, mientras ella se bañaba. Su celular empezó a sonar en la mesa. No soy de invadir la privacidad de otros, pero cuando vi el nombre de mi novio en la pantalla, todo cambió. Mis manos temblaban, mi corazón latía con fuerza, y sin pensar, lo desbloqueé. Lo que vi fue suficiente para destruir todo. Los mensajes eran claros. Ella estaba obsesionada, le escribía constantemente, buscaba cualquier excusa para hablar con él, insinuaba cosas. Intentaba crear algo más íntimo. En ese momento sentí rabia, traición y asco, y supe que todo había llegado demasiado lejos. La confronté esa misma noche. Al principio lo negó. Dijo que yo exageraba, que estaba viendo cosas donde no las había, pero cuando insistí, algo en ella cambió. Su mirada se volvió fría, y dejó de fingir. Admitió que le gustaba. Dijo que yo no lo valoraba, que ella lo entendía mejor, que sería mejor para él, y eso me dejó en shock. Le dije que era inaceptable, pero ella solo se rió y dijo que al final él se daría cuenta de quién era la persona correcta. Después de eso, la convivencia se volvió imposible. Era como vivir en una guerra silenciosa. Le conté todo a mi novio y acordamos poner límites. Pero antes de hacerlo, todo explotó. Esa misma noche, ella le envió un mensaje directo, diciendo que no podía seguir ocultando lo que sentía. Minutos después empezó a golpear la puerta desesperadamente. Cuando abrí estaba completamente fuera de sí. Entró sin permiso y fue directo hacia él. Empezó a confesar todo frente a mí, sin vergüenza, sin límites. Mi novio la rechazó claramente. Dijo que me amaba a mí, que nunca le dio entrada. Eso la quebró. Empezó a llorar, a desesperarse, pero ya era tarde. Después de eso decidí irme del departamento lo más rápido posible. No importaba el costo. Necesitaba salir de ahí. Y lo hice, dejé todo atrás. Tiempo después supe que intentó contactarlo varias veces, pero él bloqueó todo. Hoy entiendo que ignoré muchas señales, que intenté normalizar algo que nunca fue normal, y que aprendí que no todas las personas que parecen inofensivas lo son, porque a veces la obsesión se esconde detrás de una sonrisa, y cuando te das cuenta, ya estás dentro de algo que puede destruirlo todo.